Soy enfermera de hace 5 o 6 años ya. Decidí dejar el hospital porque no iba con mis valores. Realmente en 10 minutos o menos tienes que decirle a una persona cómo tiene que mejorar su glucemia, porque no puedo comer X o porque sí puedes comer Y. ¿Por qué sube la glucosa? ¿Por qué baja? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se quema? Las herramientas te están funcionando, pero va a llegar un punto en el que realmente reviente. O de incluso disfrutar de algo que esté fuera de lo que te dice este libro. O sea, vas a ir con culpa, vas a ir pensando que ya la vas a cagar. ¿Qué hago si tengo en casa la glucemia en 300? ¿Me corrijo? ¿No me corrijo? ¿Me pongo un poco de insulina? Parten de la base de que aplanar ya las curvas de glucosa, eso adelgaza. Cuando yo hago ejercicio, por ejemplo, en este caso de alta intensidad o de fuerza, lo que vamos a conseguir es que toda esa grasa visceral se retire. Lo que hace perder peso es el déficit calórico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Hoy tengo aquí a Marina, una enfermera especialista en diabetes, y la he traído básicamente porque hoy vamos a hablar de los 5 mejores hábitos para bajar la glucosa. Marina tiene un programa que ayuda, al igual que yo, a personas con diabetes, y queremos venir a hablar de eso y de un tema que está hoy muy candente. ¿Cuál es, Marina? Sobre este libro, que dice bastantes cosas de las cuales vamos a hablar y vamos a ver si es verdad o es mentira. Más bien son mentiras, pero bueno, vamos a hablar de muchas de ellas porque vemos continuamente que os preocupan mucho los picos de glucosa, si la glucosa se convierte en grasa y, en definitiva, si hay problemas por comer carbohidratos. Porque, Marina, antes de hablar de esto, preséntate un poco y explícanos por qué te decidiste tú dedicar al tema de la diabetes. Vale, bueno, yo soy enfermera de hace 5 o 6 años ya. Yo he trabajado en el hospital. Lo único es que decidí dejar el hospital porque no iba con mis valores. Realmente allí yo me sentía como que no muy realizada como enfermera, porque simplemente pues, se medicaba muchísimo a la gente que entraba y luego salía del hospital. Entonces decidí, bueno, pues dedicarme al tema de la diabetes, porque era un tema que siempre me ha apasionado muchísimo, todo lo relacionado con el síndrome metabólico. Y sobre todo me di cuenta de eso cuando un día, como a cualquier enfermera, si me está escuchando lo va a entender, me mandaron a una unidad de día de diabetes porque las enfermeras estamos rulando todo el día por el hospital, y ahí me di cuenta de que realmente en 10 minutos o menos tienes que decirle a una persona cómo tiene que mejorar su glucemia a través de un papelito donde salen caritas de estoy súper contento, estoy serio y estoy súper triste porque no puedo comer X o porque sí puedes comer Y o porque esto lo tienes que moderar mucho. Entonces yo me di cuenta de que esa no era la herramienta suficiente y necesaria para una persona que quiere revertir su diabetes o mejorar su glucemia en caso de diabetes tipo 1. Y sobre todo ya cuando hablamos con gente muy mayor, porque eso me pasó sobre todo porque mi primer paciente en esa unidad fue un hombre de 70 y pico de años, y yo dije, ¿cómo yo le voy a decir en 5 minutos a esta persona que encima tenía enfermedad renal lo que puede o no comer en 5 minutos? Entonces yo ya me di cuenta de que esta no era la solución pues, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, bueno, pues empecé a divulgar en redes sociales sobre la diabetes, y por suerte ya me finalizó el contrato y dije, mira, pues ya me tengo que dedicar 100% a esto porque es lo que de verdad me apasiona. Veo que ayudo muchísimo a las personas, que en 3 meses o menos de 6 meses la gente mejora muchísimo su hemoglobina glicosilada, y ya veremos cómo lo mejoran durante el podcast. Y bueno, pues hasta ahora llevo ya 1 año y medio pues con mi servicio de enfermería online, ayudando a personas con diabetes tipo 2. Sí, al final nos dedicamos a una cosa súper parecida y al final quería que viniera aquí pues para compartir puntos de vista de qué es lo que estás haciendo tú, que está funcionando, y lo ponemos en común, que básicamente son cosas bastante parecidas y que en definitiva al final lo que tiene esto es que pone de manifiesto lo que realmente cambia la glucosa, no Sí. los trucos que aparecen en este libro. Yo me acuerdo que me leí este libro hace cosa de 1 año y al final terminas loco porque dices, es que si yo que entiendo la fisiología, Total. entiendo lo que sucede en el cuerpo, por qué sube la glucosa, por qué baja, dónde se almacena, dónde se quema, ahora parece que solamente con comernos vinagre o solamente con hacer sentadillas después de comer ya simplemente se va a solucionar el problema. ¿A ti esto qué te parece? Yo pienso que no se soluciona así el tema de la diabetes. Básicamente, es lo que estábamos hablando fuera de cámara, básicamente porque siento que a través de este libro, sí, vale, son herramientas que te pueden llegar a funcionar, pero, o sea, es como montarte tú en una bicicleta e ir cuesta abajo todo el rato. Llegará un punto en el que te dé un pedazo de porrazo con la bicicleta
Y esto, o sea, ¿qué significa esto? Que las herramientas te están funcionando, pero va a llegar un punto en el que realmente revientes, porque son medidas tan controladoras que tú tienes que estar todo el rato pendiente y obsesionado de llevarlo todo como súper al milímetro, que el día que tú te salgas un poquito de esa dinámica, vas a pensar que estás haciéndolo todo mal, o incluso ya no es que te vayas a salir, sino que tú esperas nunca salirte y eso te puede generar un montón de limitaciones en tu día a día, que al final eso tampoco es salud. O sea, yo no sé tú qué opinas sobre esto, pero que una persona esté todo el rato pendiente de, bueno, me han dicho que tengo que salir a comer o a cenar fuera con mi familia. Ostras, pero es que, claro, ya no voy a poder seguir las herramientas que me ha dicho este libro de la combinación de alimentos, de tomarme el vasito de vinagre antes de las comidas, o de incluso disfrutar de algo que esté fuera de lo que te dice este libro. O sea, vas a ir con culpa, vas a ir pensando que ya la vas a cagar y vas a ir pensando que no, o sea, como que igual si te sales de esa rigidez, pues eso, que ya no te va a funcionar. Entonces, yo creo que el error de este libro es ese, la rigidez y el extremo a lo cual lo lleva todo, y ya no solo hablando de la alimentación, sino de intentar cambiar tu fisiología a través de aplanar las curvas de glucosa, Sí. lo cual es súper difícil, porque la glucemia es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, no depende de ti. Tú no puedes decidir qué glucemia quieres tener mañana. De hecho, hay personas con las cuales yo he hablado un montón de veces que sí que han seguido las herramientas de este libro y se han sorprendido de que al día siguiente la glucemia estaba en 120 cuando ya lo habían hecho todo, o sea, siempre de la misma dinámica como la había dicho este libro. Claro, es que la glucemia no depende de ti, la fisiología tú no la puedes modificar a tu gusto. Entonces, la idea, que es lo que vamos a hablar creo que en este podcast, es no aplanar la curva de glucosa, sino aprender a mantener la glucemia en rangos óptimos a través de herramientas flexibles y que a ti te generen bienestar, no te generen esa ansiedad de, ostras, si ya me salgo de esta rutina ya la voy a cagar por completo. Sí, por complementar un poco lo que tú dices, lo que sería, para que vosotros lo entendáis, un primer error de base de este libro es centrarse en que hay que monitorizar la glucosa si tú tienes diabetes tipo 2. Y esto solamente puede tener sentido si tú tienes una diabetes tipo 2 que es dependiente de insulina. Total. Al final estos sensores aparecieron para las personas con diabetes tipo 1, que como sabéis al final pues llevan insulina rápida e insulina lenta. Y estos sensores ayudan a tomar decisiones y, por ejemplo, ¿qué hago si tengo en casa la glucemia en 300? ¿Me corrijo? ¿No me corrijo? ¿Me pongo un poco de insulina? Si tengo la glucosa baja, ¿qué hago? ¿Cómo? Tiene la ventaja de que te avisa, es decir, los sensores está claro que han supuesto una revolución en la diabetes, especialmente en la diabetes tipo 1. Sí. Eso es lo que pienso yo. Y yo, cualquier persona que tenga diabetes tipo 1, y recuerdo, tipo 1, Sí. que es una enfermedad autoinmune, no es genética, pero es autoinmune y se desarrolla a cualquier edad, no tiene por qué ser solamente cuando eres un niño. Estos sensores son muy útiles en estas personas y yo a una persona que tenga diabetes tipo 1 siempre le diré, ponte un sensor, Hombre. porque te va a ayudar a tomar decisiones muy importantes. Pero la diabetes tipo 2, aquí caemos en el error de comparar los dos tipos de diabetes Que no cuando tienen no nada que se ver. parecen en nada. Nada. La primera es autoinmune, es un daño autoinmune de las células. Los linfocitos se activan, atacan el páncreas deja de producir insulina y por eso te la tienes que pinchar. Entonces la glucemia te va a desvariar un montón. ¿Qué pasa? En la diabetes tipo 2 esto no sucede así. En la diabetes tipo 2 lo que hay es un problema de utilización de la glucosa porque tienes el hígado como un paté y porque los músculos están infiltrados por grasas, por el sedentarismo y por los malos hábitos sostenidos a lo largo de toda la vida. Si el problema de base es ese es el problema, los hábitos sostenidos en el tiempo, poner el foco en la glucosa, que es lo que hace este libro, hace que todo el planteamiento esté mal de base. Un primer error que se comete, por ejemplo, aparte de recomendar sensores para todas las personas que tienen diabetes y sacarte del foco, es aplanar la curva de glucosa, como tú has dicho antes. Y claro, parten de la base de que aplanar ya las curvas de glucosa, eso adelgaza. Eso no es correcto porque lo que adelgaza al final es el déficit calórico. Pero, ¿podría un poco explicar, Marina, por qué aplanar la curva de glucosa no es lo que adelgaza realmente? Vale, partiendo de la base de lo que tú has dicho, de que la diabetes tipo 2 es por una infiltración de grasa en tu hígado y en tus músculos principalmente, que son como, digamos, los órganos que captan toda esa glucosa en el caso de que tú estés sano, si todo eso está infiltrado de grasa no van a captar la glucosa como
como a una persona normal, lo cual pues le va a ayudar a utilizarla en su ejercicio, en su actividad física, en su día a día, ¿no? En el caso de una persona con diabetes tipo 2, no utiliza bien esta glucosa por esa infiltración. ¿Y qué ocurre? Que toda esa glucosa se acaba almacenando en forma de grasa, ¿vale? Entonces, si yo todos esos depósitos de energía los tengo a tope, perdona, repíteme la pregunta. Que por qué piensas que al final aplanar la curva de glucosa no es lo que te conduce a adelgazar. Claro, si yo tengo todos estos depósitos a tope, va a ser mucho más probable que me cueste mucho más perder peso, pero porque toda esa energía va a parar a esos depósitos de energía. Entonces, claro, la insulina, o sea, se genera una resistencia a la insulina, entonces me va a costar mucho más eso, perder peso, y al final la clave no es aplanar la curva de glucosa, porque aunque yo me centre en aplanar la curva de glucosa, o sea, la solución va a ser retirar toda esa grasa infiltrada en esos órganos que son tan importantes para captar toda esa glucosa. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues como tú has dicho, a través de un déficit calórico, pero también a través, o sea, eso a través de la alimentación, pero también, o sea, perdón, sí, a través de la alimentación, pero también lo tenemos que hacer a través del ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, por ejemplo, en este caso de alta intensidad o de fuerza, lo que vamos a conseguir es que toda esa grasa visceral se retire, voy a captar mucha más glucosa, eso me va a permitir tener una buena composición corporal, es decir, retirar la grasa, tener más músculo, tener mejor composición corporal, verme mejor en el espejo, mejor dicho. Y claro, es que aquí lo de aplanar la curva es que no tiene mucho sentido, porque no es lo que te va a ayudar a bajar de peso. O sea, no sé si me he explicado muy bien. O sea, es como que tengo muchas ideas en la cabeza. ¿Me he explicado? Más o menos lo que está queriendo decir Marina, para que todos nos entendamos, es que lo que hace perder peso es el déficit calórico. Y al final, si tú quieres bajar la glucosa, si tienes diabetes tipo 2, tú tienes que entender que esa glucosa alta la tienes porque has tenido un exceso calórico toda tu vida. Entonces, si tú tienes un exceso calórico toda tu vida, ¿qué es lo que sucede? Que almacenas muchísima grasa. Si tú almacenas muchísima grasa a lo largo de, pero no de un día, muchísimos años, tú te has podido pasar perfectamente los últimos 30 años de tu vida almacenando grasa a kilo por año, a 2 kilos por año, perfectísimamente. Esa grasa, cuando al final no entra en tus células grasas, en tus adipocitos que tenemos todos debajo de la piel, se va a terminar pues colonizando otros órganos, porque ya no cabe ahí. Te entrará en tu hígado, entrará en tus músculos, en el páncreas, en otros órganos. Esa es la grasa visceral que está hablando Marina, que esa es la que se quema haciendo ejercicio. Por eso luego hablaremos de que el ejercicio es fundamental. Y es que, claro, es que además, claro, si eso sucede, de todas formas va a ser imposible aplanar la curva de glucosa. Porque cuanto más colonizado yo tenga mis órganos de esa grasa visceral, cuanto más tiempo esté pasando y yo esté almacenando más esa grasa visceral, va a llegar a un punto en que sí, igual tienes la curva aplanada, pero en 200 de glucemia. Y eso tampoco es saludable, porque muchas veces pensamos que, o sea, yo de lo que me doy cuenta de la gente es que pretende aplanar la curva de glucosa, ¿vale? Que no le den esos picos, pero es que igual se mantienen así durante muchísimo tiempo, en 200, en 180, incluso en ayunas, después de comer, antes de comer, cuando sea. Y eso, aunque esté muy aplanado, tampoco es bueno. O sea, me explico por dónde quiero ir, y básicamente es por esa infiltración de grasa. Entonces, la clave no es centrarse en no quiero tener picos de glucosa, porque en realidad los picos de glucosa los tienes tú, los tengo yo. De hecho, yo hace poco me puse un sensor por ver, por experimentar, y había veces que se me subía a 180 y es normal. Es que incluso esa glucosa se te eleva también después de hacer ejercicio intenso. O sea, ya por eso el ejercicio es malo. Por supuesto que no. ¿Quién coño va a decir? Perdón. ¿Quién va a decir? Perdón. ¿Quién va a decir? Puedes decir lo que quieras. Vale, ¿quién va a decir que el ejercicio es malo porque se te suba? Bueno, alguna vez me lo han dicho, pero es que, o sea, hacer ejercicio es súper saludable. ¿Y quién va a replantearse que el ejercicio es malo porque te dé un pico de glucosa? Otra cosa es que ese pico de glucosa se te mantenga. Y es lo que le pasa a la gente que tiene diabetes tipo 2. Pero que te surja un pico de glucosa un día aleatorio no significa que el arroz haya sido lo malo, porque probablemente es que lo malo es esa infiltración de grasa, que es lo que de verdad hay que corregir. De hecho, me acuerdo que grabaste un reel, me acuerdo, en Instagram con un chico de tu box que estabais terminando de hacer CrossFit, ¿no?
y justo en ese momento le mediste la glucemia. ¿Cuánto era la glucemia que tenía? Creo que estaba en 140. 140, o sea, un sujeto sin diabetes de ningún tipo, musculado, cero grasa, y tenía 140 de glucemia. Si esa glucemia la tomáramos en una analítica, podríamos pensar, ¡guau! Este hombre es diabético, pero nada más lejos de la realidad. Total. Pero al final el ejercicio, sobre todo el de alta intensidad, sube la glucosa, como ha dicho Marina, te pueden dar picos de glucosa por ejercicio. Claro. Al final esos picos de glucosa son como un dibujo que propiamente se describe en la gráfica de los sensores, y al final lo que hace es lo que ha dicho Marina, es describir un patrón de comportamiento normal de la glucosa. Yo me puse un sensor también, hará ya un par de años, cosa así, y me comí justo ese día una palmera de chocolate, digo, vamos a probar qué es lo que pasa. Y también me fui a 180 o 200. Si nos guiamos por las guías que establecen cómo deben ser los valores de la monitorización continua de glucosa, los sensores, tía, pues yo también podría ser diabético, claro, me he ido a 200 de glucosa, Claro. eso no es bueno, yo tendría que llegar a 140 como máximo. Luego hablaremos un poquito de eso, de por qué no es bueno obsesionarse con los rangos de glucosa, que es lo que ha dicho un poco Marina. Al final no se trata de que tú hagas pico o no, porque eso es lo normal. Existe en la monitorización de glucosa lo que se conoce como tiempo en rango, que es un tiempo que va entre 80 y 180. Es decir, tu glucosa, más del 70% del tiempo, se debería mantener en esos valores. Si tú, por ejemplo, tienes diabetes tipo 2 y tu glucosa está en ese rango más del 70% del tiempo, podríamos decir que te controlas bien, aunque eso luego lo matizaremos un poco. Sí. Y si te vas haciendo pequeñas oscilaciones, es que la glucosa se comporta así. Es imposible que tú comas hidratos de carbono y no hagas ningún pico. Es que es normal. Es que es completamente normal. Entonces, la falacia, el error de base, es decir que solo por aplanar la glucosa ya va a adelgazar, lo cual es mentira, y además va a controlar mejor la diabetes, pues no tiene por qué ser así, pero tú has dicho antes. Tú puedes tener la glucosa muy plana, pero la puedes tener plana en 200 o la puedes tener plana en 100. Y lo que al final provoca complicaciones crónicas de la diabetes es tener la glucosa alta. Sí. Todo el tiempo, es decir, estar fuera de ese rango, que es mucho más importante. Yo lo hago la analogía a mirar el árbol o mirar el bosque. ¿Tú qué prefieres? ¿Mirarte un pico aislado de glucosa? ¿O prefieres ver cuánto tiempo tu glucosa permanece entre 80 y 180? Que eso es lo que al final, cuando tú vas al endocrino, es lo que te mira. El endocrino, cuando tú vas al endocrino, no te mira, ay, mira, aquí has hecho pico. No, se fija en cómo en tus 2 últimas semanas has estado en rango o no has estado. Eso es lo que se fijan. Claro, total. Y ese sería el primer error que yo veo de la revolución de la glucosa. Y también yo otro error es que encima lo extrapola gente sana. Totalmente. Porque yo he tenido gente que me ha escrito por Instagram que no tiene diabetes y me dice que se preocupa porque su glucemia se le ha subido de 80 a 90. ¿Que qué narices pasa? No pasa absolutamente nada. Estás sano, tienes la glicosilada bien, tienes una composición corporal bien. Que se te haya subido de 80 a 90 no significa absolutamente nada. Y te aseguro que esta gente está súper agobiada por la alimentación, quitándose un montón de alimentos con el simple hecho de pasar de 90 a 80 otra vez. Por lo que dice probablemente este libro y por lo que dicen otros profesionales en Instagram, que ahora hablaremos de ellos, que tienen también tela. También, Dr. Biter. Exacto, Dr. Biter. El caso es que este tipo de personas que tú comentas también son los que más se obsesionan poniéndose esos sensores de glucosa sin tener diabetes. Y sin tener conocimiento o cómo interpretar los datos. Exacto, exacto. O sea, básicamente yo he visto, sobre todo, gente en lo que yo veo que no vale la pena ponerse un sensor, diabetes tipo 2 sin insulina, no te vale la pena, pero solo te va a rayar con cómo se va haciendo pico y tú vas a estar pensando en, ay, ¿cómo bajo este pico de glucosa? Cuando lo que tendrías que hacer es centrarte en los hábitos, como luego explicaremos, que eso al final es lo que te va a dar los resultados. Tú puedes eliminar un pico de glucosa, venga, me bebo el vinagre, hago sentadillas después de comer, tomo los hidratos arropados, me hago un bocadillo deconstruido, como dice esta señora, pero al final eso es un truco. Si no te centras en los hábitos que de verdad te van a dar resultados, pues eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Total. Eso es el primer error. O sea, no lo recomendaría los sensores ni en gente con diabetes tipo 2 sin insulina y en gente sin diabetes ni muchísimo menos, vaya. Y menos para decidir si tu alimentación se tiene que basar en si te haces picos de glucosa o no, porque ya hemos dicho que son normales.
por lo menos hasta cierto límite de por lo menos 180. Si esporádicamente te vas por encima de 200 porque en un cumpleaños te come una tarta o una palmera o algo así, claro, no te tienes que preocupar de nada. O sea, es decir, ahorra tu dinero, no te compres un sensor si no tienes una diabetes dependiente de insulina, porque no te va a servir para tomar una decisión realista y que al final tenga repercusiones a largo plazo sobre tu salud. O sea, el libro al final se cimenta sobre eso y ese es el error de base. Sí, sí, totalmente. ¿Qué otros errores dirías tú, Marina, que tiene de base este libro, aparte del tema de la aplanar la curva de glucosa, la rigidez y la perfección con que todo tiene que estar así de esa manera? Yo diría o sea, el tema de la combinación de alimentos, que bueno, más o menos también lo hemos hablado aquí ahora. O sea, creo que también es una cosa que se raya muchísimo la gente después de haber leído este libro o después de haber escuchado a otros profesionales. Que sí, o sea, perdón, la combinación de alimentos no, el orden en el que te toman los alimentos, mejor dicho, porque la combinación de alimentos sí es importante, ¿vale? Sobre todo por otros temas de saciedad o de que no te olvides de macronutrientes importantes como podría ser la proteína, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que veo en este libro es el error de tener que tener un orden en tu alimentación de, bueno, pues primero la verdura, luego la proteína y luego los hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Yo vuelvo a llevarlo otra vez al tema que me parece más importante, ¿no? Es decir, una persona que quiere bajar su nivel de glucosa en sangre o perder peso. Vale, empieza con su ensalada, pasa con la proteína, obviamente ya te has saciado bastante y probablemente del miedo que te generan los hidratos de carbono no te los acabes comiendo. ¿Qué pasa? No me los como, llega la tarde, no tengo en cuenta otros factores como el movimiento y el ejercicio, llega la tarde, tengo hambre, obviamente porque has comido una mierda. Y sé que en la despensa de mi cocina tengo galleta o tengo fruta, bueno, fruta que es saludable, pero ¿sabes por dónde? Galletas sin azúcar, Exacto, además. galletas sin azúcar. O sea, ¿sabes por dónde quiero ir, no? Es decir, la típica persona que se cree que lo está haciendo bien por llevar a cabo esta combinación de alimentos y probablemente no tocar tanto los hidratos de carbono, pero al final, del hambre que pasa, acaba picoteando muchísimo y no se da cuenta de que el error es ese mal hábito del picoteo que le hace no bajar los niveles de glucosa en sangre, o sí, pero porque, o sí, me refiero porque igual lo mantiene 5 días a la semana, pero luego lo echa todo a perder por la ansiedad que ha ido acumulando o por el hambre que ha ido acumulando por llevar a cabo esa herramienta que me parece absurda, porque tú perfectamente puedes cogerte una ensalada, no ponerla en el centro porque eso no es comer verdura, ¿vale? Porque al final tocas a una esta de lechuga y ya. Puedes ponerte una ensalada o cualquier otra verdura con tu proteína, con tu grasa y tu poquito de hidrato de carbono y te aseguro que conforma un plato enorme, que de hecho yo a mis pacientes cuando les pongo este tipo de platos flipan de lo grandes que son, dice Marina, yo esto no lo puedo terminar y son felices porque dicen, hostia, no he comido así en mi vida. Están disfrutando de todo tipo de alimentos, dejan de tener esa ansiedad o esos picoteos entre horas, ¿vale? Y acaban bajando la glucemia y están comiendo hidratos de carbono y no están teniendo que tener en cuenta esa absurdez de llevar a cabo un orden que también, volvemos otra vez a lo mismo, me parece algo súper rígido de cara a cuando tú salgas de viaje, yo qué sé, por trabajo, lo que sea, que son momentos muy difíciles para llevar a cabo estas cosas porque habrá momentos en los que no dependa de ti la alimentación al 100%. Entonces es mucho más preferible que tú apliques una herramienta como podría ser conformar un plato en base a tus necesidades, tus cantidades y en tus gustos, para que tú el día de mañana cuando salgas de trabajo, de viaje o de vacaciones o lo que sea, tú sepas que, ostras, Marina me enseñó que me puedo comer este poquito de arroz con esto de proteína, con esto de verdura y con esto de grasa y yo sé que me voy a sentir bien y no voy a tener luego ansiedad o no voy a pasar hambre y sé que estoy siguiendo por el camino correcto. Yo es que, no, yo sé que tú piensas esto también, pero yo creo que aparte del error de base de aplanar la curva de glucosa, es que también la gente se piensa que su glucosa en sangre depende de lo que come. Es que no es así. Depende de lo que comes, pero es que depende de hasta 42 factores más que no estamos teniendo en cuenta. O sea, todo esto parte del error de que la gente tiene como un modelo caja negra. Tú imagínate que tienes una caja negra delante tuya, tú no sabes lo que pasa dentro, solamente ves lo que entra y lo que sale. Entonces, y claro, esto se amplifica todavía si te pones un sensor. Esto ya es la pistola que la carga el diablo. ¿Por qué? Porque tú ves que tú comes hidratos de carbono en cualquier formato. Legumbres, pan, patata, pasta, arroz, azúcar, lo que sea. Cualquier carbohidrato.
Tú te lo comes, no sabes lo que pasa dentro. Y de pronto ves que el output, o sea, la salida de la caja negra es un pico de glucosa. ¡Ay! Como hidrato, me sube la glucosa, Claro. luego veo que tengo la glicosilada alta en la analítica. Conclusión, tengo que dejar de comer hidratos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que tú no estás viendo todo lo que pasa dentro de esa caja negra. Ese es el verdadero problema. ¿Y qué está pasando ahí dentro? Pues lo que está pasando ahí es que ni tu músculo ni tu hígado captan la glucosa, Total. porque volvemos a lo mismo. Tienes el hígado como un paté y el músculo lleno de grasa. Eso en un sujeto deportista, ¿qué es lo que pasaría? La glucosa se metería dentro del músculo, se metería dentro del hígado, formaría glucógeno y se almacenaría ahí hasta que tu cuerpo lo utilice para una necesidad como es moverse, producir energía, etc. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que esa energía no puede usarse porque esa grasa impide que la glucosa entre para adentro. Claro. Eso genera una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina, que luego hablaremos de la insulina también, que la gente la tiene achacada como la hormona que engorda, porque claro, tú comes hidratos de carbono, la insulina sube, la glucosa entra dentro para la célula, pero claro, la insulina también se encarga del almacenamiento de grasa dentro del tejido adiposo. Sí. Entonces, claro, insulina sube, almaceno grasa, engordo. Error también. Error también. Ahora explicaremos por qué. Pero con lo que yo quiero que se quede la gente es así. Se tiene que quedar con una cosa de este podcast, sería que tu glucosa depende mucho más de lo que comes. Al final, ¿qué es la salud metabólica? Pues básicamente que tu glucosa se pueda aprovechar bien. Si tienes diabetes tipo 2, tu glucosa no se puede aprovechar bien. Por eso es lo que ha dicho Marina antes. Tenemos que quitar la grasa del hígado, fortalecer la masa muscular Es que eso es lo y que así, de esa manera, tu glucosa entrará dentro del hígado sin ningún tipo de problema, entrará dentro del músculo sin ningún tipo de problema, dejará de estar alta en sangre y por lo tanto hay personas que pueden revertir la diabetes como ocurre en nuestros programas, porque nos centramos en los hábitos, no en los trucos. Los trucos están muy bien, puedes divertirte en un momento concreto y, ay, mira, bajo los hidratos, me ha bajado la glucosa, uy, qué jiji, jaja, qué bien. Pero como no arregles lo que hay dentro de la caja negra, estás bien jodido. O sea, la gente se acaba centrando en factores superfluos. Claro. Que no sirven, o sea, no te van a ayudar esos factores. O sea, en plan, lo que estábamos hablando, eso no te ayuda a largo plazo. Porque llegará un punto en el que ya acabes harto. O sea, yo, por ejemplo, he tenido anteriormente un TCA, ¿vale? TCA, que significa trastorno de la conducta alimentaria, que probablemente estés todo el rato controlando tu alimentación. ¿Qué le pasa a una persona que se lee este libro o que siga a otros profesionales que demonizan muchos alimentos? Te controlan la alimentación. Va a llegar un momento en el que estés hasta las narices de estar controlando absolutamente todo de tu alimentación, porque al final eso genera un estrés en ti que no te deja dormir, no te deja disfrutar de tu familia, no te deja disfrutar de tu cuerpo, no te deja disfrutar porque tu vida se basa en Pensar en la qué voy comida. a comer, qué voy a cenar luego, cómo voy a combinar esto, cómo voy a hacer para que no me suba mañana la glucosa en la cena o en el desayuno o lo que sea. Hoy me ha subido la glucosa. Y igual estás perdiendo de momentos súper guays con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con quien sea, por el simple hecho de estar controlando factores que no dependen de ti. Y que, bueno, dependen de ti, entre comillas, porque estás utilizando, como tú dices, los trucos que no te van a llevar a ningún lado. Porque aquí lo que importa realmente es el tema de los hábitos. Y no solamente el hábito alimenticio, sino también el hábito de entrenar en condiciones, moverte en condiciones, etcétera. Que al final lo que os tenéis que quedar todos clarísimos es que la glucosa depende de cuánto estrés tengo. Cuanto más estrés tenga, cuanto más estresado tenga, más cortisol, más capacidad de que me suba la glucosa. Si tomo fármacos que me pueden subir la glucosa, otras enfermedades que tenga, un propio catarro te puede subir la glucosa. Yo tengo algún paciente con diabetes tipo 1, se ha pasado una semana malo y la glucemia en 300, no había quien la bajara. Total. Otras enfermedades, como estoy diciendo, también el propio ejercicio, el propio movimiento, el alcohol baja mucho la glucosa. No toméis alcohol, pero esto le pasa a la gente con diabetes tipo 1 que sale de fiesta y hipoglucémico perdido todo el día. La cafeína puede subir la glucosa. Es decir, hay tantos factores que nos estamos centrando solo en que si como carbohidratos. Y luego dentro de los carbohidratos está cómo te los comes, cuándo te los comes, en qué momento, si van acompañados de otra cosa o no. Es que hay tantos factores que es que acabas loco. Entonces, por eso es mucho más sencillo simplificarlo en los hábitos que os vamos a explicar y son los que nosotros
usamos al final en nuestros programas porque es lo que da resultados. Tú al final te estás centrando en todos los factores que hay fuera de la caja negra, pero hasta que no soluciones lo que hay dentro, es decir, tu salud metabólica, que pasa por perder grasa visceral sobre todo, y ganar masa muscular, eso es lo que hay dentro, eso es lo que tú te tienes que enfocar. Lo que pasa es que eso es incómodo. Eso es incómodo, es mucho más fácil escuchar al doctor Biter que me diga, ay, no comas la frutita, doctor Biter, la papayita, la yuquita, qué malito está esto, doctor Biter, me voy a comer. Es que es verdad, es mucho más fácil. Es mucho más fácil escuchar eso. Y poner el problema en un alimento. Mi problema es por este alimento, por eso no bajo la glucosa. Es mucho más fácil eso que responsabilizarte de entrenar como es debido, porque luego hay gente que va al gimnasio y ya está, o sea, ir al gimnasio ya parece que es entrenar. Ir al gimnasio no es entrenar. Dar paseos 2 veces a la semana, que parece... Que es que eso, lo he leído más de una vez, que muchas veces como no tenemos un control sobre los hábitos. Yo, por ejemplo, lo que les digo a mis pacientes es que rellenen todos los domingos como un check, ¿vale? Como un check-in de cuando han hecho sus pasos, cuando han dado sus entrenamientos, etcétera. Porque muchas veces tú mismo te autoengañas. No, si yo he salido todos los días a caminar. Mentira. No, si yo he entrenado en el gimnasio y he hecho lo que tú me has dicho. Y es mentira. A lo mejor has entrenado 2 veces en el mes. O has salido a caminar cuando ha hecho buen tiempo. O has seguido la alimentación 3 días a la semana. Pero tú a tu cabeza le autoengañas y le dices, no, si yo lo he hecho súper bien, ¿por qué no estoy mejorando? O sea, que al final es mucho más fácil darle la responsabilidad a un alimento para tú quitártelo, porque es mucho más fácil eso, que responsabilizarte de las cosas que tú tienes que cambiar. Y esto es así, por eso este libro pues, ha triunfado, porque al final tú le estás dando la responsabilidad a unos alimentos, combinar los alimentos como esta mujer te dice y arreando, porque es mucho más incómodo ponerse a entrenar bien, salir a caminar todos los días y pesar la comida, por ejemplo. O que todos los fines de semana que tú tienes una vida súper social, bueno, pues intentes cuidarla lo mejor posible, porque sí, te puede salir del plan, pero no todo el rato. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, pero al final también es más cómodo retirar alimentos o cambiar un alimento por otro o cambiar el orden de los alimentos, pues yo qué sé, pues que discutir con tu marido a ver qué ocio vamos a hacer el fin de semana. Por eso, uy, la conversación incómoda, no quiero tener. Es más fácil pues comerme un bocadillo deconstruido. Claro, y por eso Dr. Biter o los Keto Lovers tienen a masas siguiéndoles y haciendo lo que ellos dicen. Porque es mucho más fácil quitarse los hidratos de carbono. Es así. Y estar todo el día tumbado en el sofá. Y además también, siguiendo con el tema de que tú no estás arreglando lo que hay dentro de la caja negra, volvemos a lo mismo. Tú retiras los hidratos. Claro, automáticamente la glucemia en sangre va a haber resultado de que se regulariza, pero no está resolviendo el problema de la resistencia a la insulina. O sea, sigue siendo diabético. ¿Cómo se resuelve la resistencia a la insulina? Mejorando la masa muscular, que eso la dieta cetogénica no lo va a conseguir. La masa muscular solo se puede mejorar haciendo ejercicio, pero que vas a hacer ejercicio incómodo, cuesta, hay días que no lo vas a querer hacer, hay días que estás perezoso, tienes que negociar con tu mente para hacerlo, sobre todo si no tienes el hábito. Es decir, si no vas guiado por un profesional, yo lo veo bastante complicado una persona que pase del punto de soy sedentario a hago ejercicio. Total. Lleva un proceso, es mucho más de lo que tú te piensas. Pues hasta que tú no hagas ejercicio y no seas una persona más activa a lo largo del día, me da igual los pocos hidratos que comas. Tu metabolismo funciona fatal, igualmente. Claro. De hecho, por ejemplo, la gente que empieza con la dieta cetogénica, sí, igual pierde 10 kilos en un mes o 2 meses, no sé cuántos kilos se puede llegar a perder. Pero ¿qué pasa? Que no estás teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? De lo que hay fuera de la caja, ¿no? O sea, el peso realmente puede ser peso traducido en que estoy perdiendo masa muscular, estoy perdiendo grasa y estoy perdiendo agua. ¿Qué pasa si yo pierdo masa muscular? Que al final hemos dicho que el músculo es súper importante, ¿vale? Para gastar toda esa glucosa. Si yo me pongo a hacer un tipo de dieta como la dieta cetogénica, pierdo 10 kilos, he perdido masa muscular porque no he entrenado, no me he centrado en ese factor que es súper importante. Llegará un punto en el que tú digas, vale, ya he conseguido mi objetivo, voy a volver a lo que estaba haciendo antes, porque esto también pasa, ¿no? Cuando tú vuelves a lo que estabas haciendo antes, vuelves a recuperar todo el peso, pero no en forma de músculo, es en forma de grasa, claro. Realmente. ¿Qué pasa? Que eso al final ralentiza aún más todo tu proceso de reversión de la diabetes. Porque no tienes músculo, sigues acumulando mucha más grasa, sigues teniendo mucha más resistencia a la insulina y todo es una pescadilla que se muerde la cola porque tú sigues pensando que la solución es
hacer lo que dice este libro, lo que dice Dr. Biter, ¿sabes? Hacer dieta. Exacto. Y eso no es la solución, porque la solución es comer en base a tus necesidades, entrenar, que para mí eso es lo más importante, la verdad, porque no vamos a perder músculo, tu músculo va a ser mucho más funcional, va a captar mucho mejor la glucosa, vas a ser más sensible a la insulina y al final incluso vas a ver resultados más rápido, porque yo de verdad, con mucha gente que hablo, ¿no? Que contacta conmigo para que le ayude, no, es que llevo un año quitándome los hidratos y he bajado la glicosidad de 7,1 a 6,8. Digo, es que eso es una mierda para lo que estás haciendo. Cuando hay pacientes Y míos sufriendo. que en 6 años, o sea, en 6 años, en 6 meses, pasamos de 7,1 a 5,8. Por ejemplo, hace poco un paciente me lo dijo, los resultados. Dije, claro, porque ahora mismo estás comiendo como necesitas, estás entrenando como necesitas y te estás moviendo como necesitas y sin sufrir. Y sufrir. Sino, todo súper fácil. No hace falta hacer las cosas tan difíciles. Al final lo que la gente tiene que pensar, que esto es posible, de hecho, si os vais a mi canal podéis tener más de 50 vídeos de gente que dice que esto que dice Marina es verdad, de cómo le hemos ayudado de esta manera. ¿Por qué esto es lo que sucede así? Mira, al final tú piensas que el músculo es un armario que va a almacenar glucosa. Tú tienes dos opciones. O lo dejas atrófico, sin entrenarlo y perdiendo en definitiva todas las posibilidades que te ofrece de acumular la glucosa, o puedes entrenarlo, que la glucosa entre para adentro, que además lo va a hacer sin necesidad de insulina, porque si tú contraes los músculos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si tú contraes los músculos contra una resistencia, sobre el músculo se están habiendo como pasadizos que hace que la glucosa entre para adentro sola. No necesitas hacer nada, no necesitas prohibir hidratos, no necesitas dejar de comer comida de verdad, no necesitas nada. O sea, directamente tu glucosa entra para adentro, solo. ¿Qué pasa? Que es más incómodo. Entonces, ese músculo se hace cada vez más grande con el entrenamiento de fuerza. Un músculo más grande significa un armario más grande. Sí. Un armario más grande, acumular la glucosa, deja de estar fuera. Pero lo mejor de todo es que no lo hace solo en el momento del ejercicio, sino que hasta 72 horas después tu músculo está captando glucosa. Total. Y además esa grasa que tú tienes dentro de los músculos que tienes que eliminar, yo digo siempre que el ejercicio es como el quitagrasas que le echa a la vitrocerámica. Tú le echas un quitagrasa a la vitro y a que se va la grasa súper fácil. Pues el ejercicio sería o tendría ese efecto sobre los músculos y además sobre el hígado también, porque el hígado graso al final también está haciendo que la glucosa no te entre para adentro y se quede dando vueltas por la sangre. Es como la tríada de órganos afectados en la diabetes tipo 2 es el músculo, el hígado y cuando ya te infiltra la grasa, el páncreas, es cuando dejas de producir insulina y es cuando ya la glucosa te va subiendo. Y esta situación que tú piensas, ay, es que me ha dado ahora. No, te lleva pasando los últimos 30 años. Sí. Lo que pasa es que tu reserva de insulina ha ido bajando poco a poco, sin que tú te des cuenta, todos los años en exceso de energía, comiendo por encima de tus posibilidades y no gastando absolutamente nada, haciendo dietas, perdiendo peso y lo que decía antes Marina, volviendo a recuperarlo, pues ¿qué es lo que sucede? Que al final te acabas con un músculo así, con una grasa Total. así, imposible de que te baje la glucosa y tú pensando en, voy a quitar hidratos. Y otra vez vuelta la burra al trigo. Total. De hecho, es que encima la gente lo vuelve a repetir, sabiendo dónde la lleva después, ¿sabes? Que a ningún sitio. Si te dijera la de gente que ha entrado en mi programa, que ha hecho 40.000 dietas, todo el rato, ahora baja la glucosa, baja de peso, luego efecto rebote, luego otra vez soy diabético y al final acabas llegando a la insulina, que al final es a echar leña al fuego. Claro. Porque tú ponle insulina a alguien que está en un contexto de exceso calórico. Pues estás haciéndole que le dificulte todavía más la pérdida de peso, que es lo que necesita para retirar los depósitos de grasa del cuerpo. Necesitamos, por un lado, mejorar la alimentación para reducir los depósitos de grasa del cuerpo y a su vez mejorar la masa muscular, porque esa es otra. Nos ponemos a dieta, somos dietocentristas, nos centramos solo en dejar de comer y ¿eso qué hace? ¿Que perdamos grasa? Sí, pero también perdemos masa muscular. Total. El ejercicio lo que va a hacer es que el músculo se mantenga ahí mientras la grasa se va y eso es lo que mejora al final por lo que viene dentro de la caja negra, esa salud metabólica y al final hace que tu glucosa se normalice sin que tú tengas que estar pensándolo siquiera. Total. Es que por eso digo que es una tontería que nos pongamos sensores, porque en el momento que nos centramos en esos hábitos, que ahora profundizaremos un poco en cómo se hacen, es tontería centrarnos en los sensores cuando
nos tenemos que concentrarnos solo en esos hábitos. Sin mirarnos siquiera la glucosa, va a bajar sola. Sí. Va a bajar sola. Tú en orden de importancia, Marina, ¿cómo dirías que habría que hacer esos hábitos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo los podemos hacer? Vale, personalmente, yo no sé tú cómo opinarás, pero yo pondría en el primerísimo el entrenamiento. O sea, me parece de lo más importante. O sea, yo puedo bajar la glucosa con alimentación, pero baja la glucosa, no reviertes esa infiltración de grasa de la que estamos hablando todo el rato. O sea, igual la mejoras un poco, pero no mejoras, por ejemplo, la calidad de tus músculos, que es lo que necesitas para que esa infiltración no vuelva a suceder, que de verdad reviertas tu diabetes, ¿vale? Y yo pondría primero el entrenamiento de fuerza, luego, por supuesto, la alimentación, pero la alimentación ya matizando un poco más, controlando, por supuesto, las cantidades. O sea, vas a poder comer hidratos de carbono, pero ajustándolo a lo que tú necesitas en ese momento para que te baje la glucosa y baje de peso. Porque veo un error muy frecuente en la gente que asocia comer saludable. O sea, está el extremo de gente que se quita de todo y gente que come saludable pero sin tener en cuenta las cantidades. Una cosa es comer saludable y una cosa es comer en base a tus objetivos. Es decir, yo puedo comer súper saludable, pero me estoy pasando 100 pueblos de las calorías que yo necesito. ¿Qué pasa? Que eso no me va a ayudar, por mucho que yo entrene la fuerza, ¿vale?, a retirar esa grasa que está infiltrada en mis músculos, porque va a haber, o en mi hígado, porque va a seguir habiendo un exceso calórico, ¿vale? Y va a seguir habiendo una resistencia a la insulina. De hecho, por ejemplo, con un paciente que yo tengo, él entrenaba en gimnasio, o sea, físicamente se le veía bien, con un poquito tapado, pero a medida que empezamos a controlar más las cantidades, pues mejoró muchísimo, tanto su composición corporal como la hemoglobina glicosilada, porque al final estamos centrando la alimentación a un objetivo, porque tú no vas a poder perder peso sin controlar la alimentación en base a ese objetivo. Es como si yo digo, me quiero preparar unas oposiciones, pero me estudio el tema 1 de bombero y el tema 1 de policía cuando la oposición que yo me quiero estudiar es la de maestra. O sea, me explico lo que te quiero decir. Yo me estoy preparando unas oposiciones, es como decir que estoy comiendo saludable, pero ¿qué objetivo tienes con esas oposiciones? ¿Cuál te quieres preparar? ¿Vale? La de perder peso, la de revertir la diabetes, la de ganar masa muscular, ¿cuál? ¿Sabes? Entonces, pondría el entrenamiento de fuerza, la alimentación, y luego, o sea, no menos importante, el tema de moverse más. O sea, es decir, dar los típicos 10.000 pasos, 8.000, 10.000 pasos, ¿no? Porque esto también es importante porque al final te va a reportar un beneficio en la alimentación de que puedas comer más para alcanzar más fácil ese objetivo. Es decir, si yo solamente me centro en entrenar y en la alimentación y no me muevo, es posible que la alimentación tengamos que reducir las calorías y lo pueda llegar a pasar un poco mal a nivel de saciedad, a eso me refiero, ¿vale? Y bueno, obviamente también moverse es importante porque al final tu cuerpo tiene que ser funcional, si no lo mueves y solamente entrenas, pues... O sea, todas las patas son importantes, pero a nivel de prioridades creo que pondría el entrenamiento, la alimentación y la actividad física. No sé qué opinas tú. Esas tres son súper importantes. Ahora matizaré alguna cosilla, o me añadiré más bien alguna cosilla, pero también añadiría que también es muy importante. Bueno, realmente esto sucede como consecuencia derivada, porque yo he visto muchísimas personas que trabajan con nosotros que en el momento en que empiezan a mejorar todas estas cosas que tú has dicho, ya empiezan a decir, hoy duermo mejor. Total. Duermo mejor. Y es que un 90% de la gente que tiene sobrepeso, que tiene diabetes tipo 2 y que tiene al final todo este síndrome metabólico, es que tiene apnea del sueño también. Sí. ¿Y cómo se trata la apnea del sueño? Pues perdiendo peso sobre todo en forma de grasa. Y al final, claro, con el tema de los microdespertares nocturnos que no se dan cuenta, la calidad del descanso les empeora un montón y no se daban cuenta de que estaban durmiendo mal. ¡Uy, qué descansado me siento! Entonces, el sueño también diría que otro hábito súper importante, algún vídeo del canal he hecho sobre ello. Porque vas a tener incluso más ganas de hacer cosas, claro, de entrenar, de moverte. Descansado. Y vas a reducir también el apetito, porque el hecho de no dormir bien también lo aumenta. Y luego lo último que añadiría también, y más importante de todo, porque al final lo que sostiene toda la pata es el saber gestionarse emocionalmente. Sí. Yo muchas veces veo en mi programa gente que evidentemente yo les digo siempre, mira, tú en 3 meses vas a ver grandes resultados, pero al final lo que más va a hacer que tú los mantengas es el cambio de chip, el cambio mental. Porque muchísimas veces veo personas que, venga, sí, nos ponemos a trabajar 3 meses, conseguimos resultados de la hostia, ¡ay! Surge una situación adversa,
problema familiar, ay, ahora me he agobiado, ahora no me siento bien, no sé qué. Y ya eso es motivo de abandono. No, porque, claro, al final estamos hablando de hábitos que son incómodos, claro. Estos libros, ¿por qué triunfan? Porque te dicen que te comas un bocadillo deconstruido, que te tomes vinagre antes de comer, que comas los hidratos arropados, que comas mucha proteína y mucha verdura, sí, todo eso está muy bien. Pero no te cambia nada de tu personalidad, no cambia tu identidad. Total. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que entrenar aunque no te sientas bien. Tú tienes que hacer las cosas como cuando le decimos a los niños, ay no, es que el niño me ha montado la pataleta, no quiere ir al colegio. El niño va al colegio porque tú eres su padre. Y punto pelota. Y tú tienes que entrenar aunque no te sientas bien. Y tú tienes que, al igual que vas a trabajar, aunque tengas problemas con la familia. Porque si tú no te pones en una prioridad, no te digo que te pongas el primero siempre, pero que tú seas prioridad, tu salud para ti, tu salud nunca va a estar bien. Y la gente que no llega a dar ese cambio de mentalidad, no mejoran a largo plazo. Porque claro, se centran en hacer una dieta, en comer poco, comer siempre lo mismo por evitar alimentos, y no se centran en cambiar su mentalidad. O se centran en un resultado. Efectivamente. Me refiero, yo tengo personas que les cuesta mucho cambiar ese chip, que es súper importante. De hecho, yo, por ejemplo, dentro del programa doy muchas clases semanales acerca de el cambio de mentalidad que se tiene que tener, pues para que esto de verdad se convierta en un proceso a largo plazo. Largo plazo me refiero de aquí a 20 años que sigas entrenando, sigas comiendo que como... siga igual. Exacto, ¿no? Y hay personas que les cuesta como ese cambio de chip, pero yo creo que también es porque es, aparte de un aprendizaje anterior a entrar conmigo a trabajar, pues siempre he hecho dietas, siempre me he centrado en que cuando ya he conseguido perder 10 kilos ya bueno, vuelvo pues ya, a donde estaba. exacto, ¿no? Y al final, si llevas haciendo eso 20 años, te cuesta como ese cambio, ¿no? Pero también me doy cuenta de que hay muchas personas, que esto es lo que has dicho tú ahora, no reconocen cuáles son sus obstáculos que les está llevando a tener ese estado emocional. Me explico. Por ejemplo, la mayoría de personas que yo tengo dentro del programa son mujeres. ¿Qué pasa? Son mujeres de 50 años para arriba. Mujeres que tienen hijos, mujeres que se encargan de su casa. O sea, la responsabilidad que acarreaba en aquellos tiempos por ser mujer, ¿no? No, es que tengo que llevar al niño, es que no puedo entrenar con el niño, es que no, tengo que cuidar la casa, que al final acabas por no priorizarte. Eso hace que te autosabotees, que no acabes entrenando, no acabes haciendo la alimentación como necesitas, etcétera, y que al final no acabes progresando en todo este proyecto. Cuando en realidad tienes que ser responsable, ya que lo eres para tu casa y para tu familia, también serlo para ti. Y no considerarlo como algo malo, porque si tú no estás bien, ¿cómo narices vas a cuidar de aquí a 10 años a tu familia? Que para ti es un valor importante. Que esa es otra. Yo creo que también la gente debe replantearse cuáles son sus valores. Parecerá esto algo súper místico, pero es así. O sea, si yo no tengo en cuenta que uno de mis valores principales es la salud, yo no voy a estar trabajando la reversión de la diabetes o la pérdida de peso en base a ese valor. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, lo haces por un resultado al final, Exacto. no porque eso sea verdaderamente Exacto. importante para ti. O sea, al final yo pienso que al final los españoles tenemos una fuerte tradición cristiana, Sí. ¿no? Y la tradición cristiana normalmente ha sido sacrifícate, los últimos serán los primeros, todo ese tipo de cosas. Que realmente, si tú te pones a analizar ese mensaje, no quería decir exactamente eso. Porque luego también está el mensaje que decía Jesús de amaros, amaros vosotros mismos como yo he amado, y también ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, si nos tomamos eso de esta forma, al final vamos a caer en dejarnos, como tú has dicho, en lo último a nosotros mismos. Y con esa fuerte tradición que tiene nuestra sociedad, hace pues que las madres, sobre todo las mujeres en este caso, pues a las que se dejen en último lugar, no se prioricen y lo hagan todo por los demás, nada por ellos mismos. O sea, yo diría que ese es el perfil psicológico típico que accede a mi programa. Sí. Persona que se centra muchísimo en el bienestar de su familia, en el bienestar de su marido, en el bienestar de su mujer, que haya seguridad económica en la casa, que todo esté bien a costa de su salud. Pero ¿y de qué te sirve todo eso si tú no tienes salud para poder disfrutar de luego todo eso? Pero es que eso no vende. Entonces, ya. ¿Qué vende? Pues come esto y no comas de lo otro. Claro, eso es muy fácil, pero como tú has dicho,
replantearnos nuestros valores es una cosa incómoda. Requiere pensar, requiere escucharte a ti mismo, requiere escribir, requiere cuestionarte de muchas formas, Cosa que no hace la gente. requiere tener conversaciones incómodas con tu hijo. Muchísimas veces veo, ay no, es que yo voy a seguir comprando pastelitos para casa porque los niños se los quieren comer. Pero vamos a ver, señor, señora, ¿quién es el padre, usted o su hijo? Que total, Pero al final es una excusa por tal de no tener las conversaciones Pero incómodas que hay que tener. es que lo peor de todo, tú estás educando a tu hijo en base a tu ejemplo. Si tú a tu hijo le consientes, o sea, le consientes todo, al final tu hijo tampoco va a poner límite en un futuro. Y si para ti lo más importante es tu hijo o tu primo o quien sea, tendrás que actuar en base a ese ejemplo. O sea, ¿me explico lo que te quiero decir? Tú fíjate que la gente está entrando a este podcast pensando que van a hablarme de, hoy, dime los 5 alimentos que me puedo comer. Ay, dime los 4 alimentos prohibidos en la diabetes. Que no, tío, que no. Que es muy seductor y es muy sencillo entrar a un canal que un médico te dice, pues yo si tuviera diabetes me tomaría un juguito de limón por la mañana y tomaría medio mango. Sí. Eso es muy... Es demasiado simple, es demasiado sencillo, ¿eh? A mí me parece ridículo. Tomar pastillas, que ya ni siquiera hablamos de eso. A mí me parece ridículo. A mí me parece ridículo directamente, pero al final son 5 hábitos. Para mí el más importante es el que está hablando, que es por qué valores te mueves tú. Y eso requiere que tú te sientes a pensar y a reflexionar contigo. Y que tomes decisiones, sobre todo. Hemos hablado del ejercicio, hemos hablado de aprender a comer, hemos hablado de descansar bien, hemos hablado de moverte más de 10.000 pasos al día. Si tú no pones el foco en eso y no tanto en los sensores, cuánto te sube la glucosa, cuánto te baja, nunca vas a solucionar nada a largo plazo, porque al final tú sigues siendo la misma persona. No ha cambiado nada en ti. Total. El libro, mi opinión personal es que estos trucos pueden funcionar, pero solamente en el caso que tú hayas trabajado esos hábitos. Pues yo qué sé, yo soy el primero que le echa un poquito de canela al café, pero la he hecho no porque me vaya a bajar la glucosa, sino porque me gusta, me apetece y pienso que le aporta valor, por así decirlo, al café. Entonces, tenemos que usar estos trucos, pero por los motivos correctos, no porque sí. Pues Marina, ¿qué iba a comentar sobre las pastillas? Que por el final yo pienso que la medicación, sobre todo cuando las personas empiezan con la diabetes, yo pienso que la medicación al principio viene bien para dar esa ayuda a que se vaya bajando la glucosa. No le recomiendo a la gente que la abandone directamente por los hábitos, ¿sabes? Sino que, y esto lo veo mucho en el programa, empiezan con los hábitos, siguen con la medicación, pero poco a poco, y una de mis tareas básicamente es ir viendo cómo les voy reduciendo la medicación a medida que van avanzando en el programa, hasta que finalmente se la quitan entera. ¿Tú qué problemas ves con la medicación? Y sobre todo, si quieres, incluso podemos hablar de los análogos del GLP-1, de las inyecciones para bajar de peso. Es que este melón me gusta bastante, la verdad, ¿eh? Venga, dale caña. O sea, no estoy en contra de la medicación. Pienso que, como bien tú has dicho, es una ayuda siempre y cuando no acarrees toda la responsabilidad de tu diabetes a esa medicación. Es decir, me parece bien que se combine cuando empezamos a hacer todo lo que llevamos hablando durante el podcast, entrenar, aprender a comer, moverte más, porque al final va a agilizar mucho más el proceso. En vez de estar 2 años con todo esto, vas a estar 1 año y medio o 1 año, ¿vale? Aunque no sería tampoco suficiente. Pero yo me he encontrado a gente que ha contactado conmigo que se está gastando 130 euros al mes para perder peso a través de una inyección, Ozempic, Saxenda, Ribelsus, etcétera, todas las que hay, para nada. Porque en realidad me estoy gastando 130 euros en eso para no tener hambre, vomitar, sentirme como el culo, porque a mí me han llegado a decir que no se podían levantar ni siquiera del sofá, de lo cansados que estaban, de los revueltos que estaban, etc. Todo por el hecho de querer ver cómo baja la báscula, cómo en teoría baja tu glucemia, que la mayoría no bajan la glucemia, al menos por la experiencia de haber hablado con otras personas.
Y claro, volvemos otra vez a lo mismo, le estás dando la responsabilidad de tu situación a una serie de medicamentos, te estás gastando una pasta en darle la responsabilidad a esos medicamentos para que cuando tú hayas visto que has perdido 20 kilos en 2 meses, porque yo he llegado a escuchar eso, gente que ha contactado conmigo, dejes de pincharte eso porque no vas a estar pagando 130 euros todos los meses, ¿vale? Para que luego te dé un efecto rebote brutal, porque claro, eso te reduce el hambre, volverás a tener más hambre, ¿qué pasa? Te llevará probablemente a darte atracones de todo el peso que has perdido sin entrenar, etcétera, porque tu cuerpo no es idiota, o sea, has perdido masa muscular, que es el órgano fundamental de tu organismo, o sea, es súper importante, ¿no? Para que tú seas funcional. Aquí. ¿Vale? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Hostia, he perdido mucha masa muscular, pues yo quiero recuperarla, ¿sabes? Pero no la vas a recuperar en forma de masa muscular, la vas a recuperar en forma de grasa y vas a empeorar muchísimo más tu situación. Es decir, creo que, porque también es verdad, no es toda la culpa por parte del paciente. Yo veo que aquí los profesionales tienen mucho que ver. No digo tu caso, yo sé que tú eres una persona razonable, ¿vale? Y sabes pautarla en los momentos adecuados. Ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, pero veo que a la ligera la gente receta este tipo de inyecciones o de medicamentos en vez de decirle a la persona, sí, mira, tienes que tomarte esto, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Y creo que aquí parte de responsabilidad de que esto suceda es del profesional, tío. Y a mí me da mucha rabia que no se ayude más al paciente y dejemos el ego de un lado, porque yo veo que los médicos y los endocrinos, o lo que tú no, ¿vale? Tú no, pero sí que la mayoría, de que por su ego de soy médico y aquí hago lo que yo diga, no le recomienden al paciente, tienes que, mira, te voy a recetar esto, pero tienes que hacer esto, esto y esto, porque si no, no vas a mejorar con esto, ¿sabes? Entonces, creo que es un melón enorme y de hecho me da mucha pena que la gente viva en ese engaño, en esa mentira y están empeorando además su calidad de vida y su salud, porque tú no puedes vivir a base de una inyección o de pastillas toda la vida. Y además, lo del tema de las pastillas, o sea, me centro más en lo de las inyecciones porque es como el boom, pero también el tema de las pastillas, ¿no? Que me llega gente que me dice, no, si yo me estoy tomando la metformina y más o menos estoy controlado en 7,1 o en 7 o en 8 de glicosilada. Perdona, señor, usted no está controlado con la pastilla y con esa glicosilada, o en 6,5, que parece que tampoco es algo malo. Escúcheme, señor, al menos si usted tiene diabetes tipo 2, que es lo que yo me centro, usted no está controlado, pero por todo lo que llevamos hablando todo este rato. Si tú simplemente le das la responsabilidad a la metformina o a lo que sea y sigues comiendo como a ti te viene en gana y sigues sin moverte del sofá, usted no está controlado con la medicación. La medicación va a hacer que baje un poco la glucosa, pero va a seguir acumulando grasa visceral, que es lo que tenemos que quitar. Sigue y al final la caja negra mal. Vas a seguir empeorando y va a llegar un momento en el que pasen 2 años y te lleves un buen susto. Ya que te pongan insulina, que ya, por ejemplo, tu reserva de insulina ya no exista. Y ahí ya es cuando vienen los problemas y nos llevamos la mano a la cabeza. Cuando podríamos haberlo solucionado muchísimo antes. Sí, al final la gente piensa que su salud depende de lo que salga en la analítica. Si la glicosilada está en menos de un 7, ¡guau! Genial. Uy, si está más de un 7 ya tengo que empezar a hacer cosas. Y yo siempre lo digo, o sea, una glicosilada menor de 7 en una persona que tenga diabetes tipo 1, que se tiene que poner insulina 4 o 5 veces al día, yo lo aplaudo porque es complicado. En estos casos es mucho más complicado. Pero una diabetes tipo 2, que esté en un 7 y pinchándote de todo, es que podría... O sea, ¿por qué vas a tener un 7 cuando es una enfermedad que podrías no tener? Total. Podrías no tenerla si hicieras todas las cosas que te hemos estado diciendo. Tío, es que de verdad que no es la solución. ¿Por qué va a conformarse la gente al final? Yo te lo he contado muchas veces este caso, no voy a decir nombre ni nada, pero yo tuve un paciente que mejoraba muchísimo la hemoglobina glicosilada y por la mierda de educación que le dieron previo a mi programa, que igual estuvo 10 años con diabetes, se ha muerto. Y todo es por el daño que genera la diabetes y el engaño en el que tú vives. De la medicación me controla. Y no te estamos controlando la medicación. Y los alimentos me controlan. Claro, porque el daño se está generando. Aunque tú no lo sientas, porque además la diabetes es una enfermedad puñetera, porque tú no sientes. O sea, tú ves, te pinchas el dedo, sale la glucosa alta, pero tú no sabes lo que está pasando dentro de ti. Pero es que pasan muchas cosas.
que a nivel del sistema nervioso pues se esté entorpeciendo, por eso no sientes que se te está haciendo una herida en el pie, no te está doliendo, al final eso hace que esa herida lleve ahí 2 semanas y tú ni siquiera te hayas dado cuenta, no se te cicatrice. Yo he tenido pacientes así. Infarto silencioso, exacto, ictus, y al final cuando llegamos a ese nivel, tío, o sea, de verdad empieza a preocuparte, o mejor dicho, a ocuparte de lo que está sucediendo y deja de darle la responsabilidad a la medicación, y cuanto antes cambias esa mentalidad, mejor. Volvemos a la mentalidad otra vez, y es que esto se ve claro, o sea, la probabilidad es mayor de revertir la diabetes, punto primero, si esta diabetes tiene menos de 5 años de evolución y si se controla con poca medicación y cuanto más joven sea. Esos serían los 3 factores, siendo el principal el tiempo de evolución, es decir, si tú llevas con una diabetes de menos de 5 años, que encima todavía está en prediabetes, que ni siquiera está en diabetes, es que no sé qué haces ya, que no te estás aplicando el parche con todo esto. Porque es que si no luego, como nos autoengañamos, como hemos estado hablando antes, y la diabetes, sobre todo la tipo 2, al final es una enfermedad silenciosa, que no te duele, no pica, no molesta, claro, no te rasca y sale algo, no aparecen unas luces rojas intermitentes diciendo tienes diabetes, te va a dar un infarto, te va a dar un infarto. No te aparece eso, pues entonces es muy probable que tú no tomes la acción. Entonces tienes que ser proactivo e ir a por ello, antes de que empeores. Yo también veo, Víctor, no sé cuál será tu opinión, yo creo que es la misma que la mía, que al final es verdad, sí, el paciente tiene parte de responsabilidad de buscar otras soluciones, pero yo creo que la base viene sobre todo del profesional. O sea, me refiero, yo he tenido pacientes que han ido a su enfermera y le dicen siempre lo mismo. No, es que quítate los hidratos, quítate no sé qué. O sea, al final, si tú no le das un abanico de más posibilidades a esa persona, si tú no tienes un buen pensamiento crítico, no vas a buscar más soluciones. Y gracias a nosotros dos, que bueno, estamos en redes, divulgamos otras cosas, la gente puede llegar a pensar de verdad que hay otra solución. Pero, claro, si yo la única solución que veo es ir al endocrino o mi enfermera del centro de salud para que me controle, me lleve todo esto y siempre me dice lo mismo en 5 minutos, al final la persona no va a tener tantas herramientas. ¿Me explico? Sí, yo creo que al final, o sea, el ir al médico, ir a la enfermera, todo eso está muy bien, porque al final es necesario, te ajustan la medicación, te miran la analítica, etcétera. Pero luego, por ejemplo, programas como los nuestros tienen que existir porque al final estamos hablando de enfermedades que se generan con los hábitos del día a día. Y yo empecé mi programa, empecé la Academia de Diabetes Online, porque esos hábitos yo no los puedo controlar en una consulta. No se O sea, puede. yo no sé, yo los pacientes que vienen, sí, yo puedo ver cómo tú estás en el momento actual, te miro la analítica, veo cómo tienes el colesterol, cómo tienes los triglicéridos, cómo tienes la función renal, la glucosa, la glicosilada, puedo ver muchas cosas. Te puedo cambiar esta medicación por otra, pero yo no sé lo que tú estás haciendo en tu casa. Yo no sé si a ti te ha llegado bien el mensaje. Yo no sé si tú estás comiendo como debes. Claro. No sé si te estás moviendo lo que debes. No sé cómo estás entrenando. No sé cómo gestionas el estrés. Si picoteas por la tarde porque tienes ansiedad. Si descansas bien. No puedo saberlo. Claro. Entonces, por eso creé mi programa. No por otra cosa, sino para asegurar y garantizar que las personas no solamente consiguen el resultado, sino que cambian su mentalidad y cambian su vida gracias a ello. Y el tema de la medicación, ya que lo comenta antes, te comenté que el otro día le puse las inyecciones a una persona, pero que pesaba 220 kilos. Que tú lo usas con sentido. Es que yo creo que estos fármacos, sobre todo las inyecciones de perder peso, tienen... O sea, no voy a decir que no sirvan para nada, sí que sirven, pero sirven en casos muy concretos. Pero no, venga, quiero perder 10 kilos, venga, me las pongo y ya está. Para esos casos no debería ser, porque al final es lo que tú has dicho. Efecto rebote, recupero otra vez el peso, pierdo masa muscular, gano grasa. Y acabas entrando en un ciclo en el cual no solamente has perdido tu tiempo, sino que has perdido tu dinero también. Sí. Pero claro, si ya estamos hablando de una persona que pesa de 200 kilos para arriba, que tiene una obesidad incapacitante, una diabetes que se descontrola, que ya tiene problemas de rodilla, que ya no puede moverse, que le quieren poner una prótesis, pues ya voy con todo, con un tío así. Claro. Pero a eso voy con todo. Tú eres una persona que tiene muy presente el contexto de la persona, cosa que hay otras personas que no lo tienen en cuenta. Por eso, una de las cosas que nos diferencia a ti y a mí de la sanidad pública
que nosotros llevamos un seguimiento exhaustivo de esa persona y conocemos todo el rato cuál es el contexto para modificarle los hábitos y que esa persona se sienta segura todo el rato y al final cambie su mentalidad. Porque si yo a esa persona, por ejemplo en mi servicio, la veo una vez cada 3 semanas, yo no sé qué ha hecho durante el resto del tiempo. Entonces no conozco toda la parte de su contexto para yo poder ayudarle de verdad. Entonces, en cambio, tú y yo, por ejemplo, hablo con ellos todos los días, le hago un seguimiento toda la semana, porque eso a mí me ayuda cómo han llevado, o sea, a ver cómo han llevado la semana y ajustarle su entrenamiento, su alimentación, si han tenido ansiedad, ayudarles con ese tema, o si han tenido problemas, poder ayudarles con esos problemas, lo que sea, ¿no? Que al final tú haces lo mismo exactamente, bueno, habrá cosas diferentes, pero a nivel de seguimiento es lo mismo, Sí, ¿no? exactamente igual. Casi. Que es lo que nos diferencia realmente de la consulta del endocrino o la consulta de la enfermera, que te ve una vez cada 6 meses y eso al final no ayuda a nadie. Ambas Porque cosas no... son complementarias al final. Sí, sí, claro. Es lo que pienso yo, pero al final es... Sí, con las enfermedades que son de los hábitos, porque es que esto procede de unos malos hábitos sostenidos toda la vida. Los truquitos ya hemos dicho que no sirven para nada. No. Que las inyecciones al final es otro truquito más, que nos hacen perder peso a corto plazo y luego volvemos a recuperar. Volvemos a lo mismo. Si tú tuvieras que decirle a la gente algo, una frase que se queden de este podcast que hemos grabado tú y yo ahora, y si la tuvieras que decir ahora mismo, ¿cuál sería? Que tú eres responsable de tu vida y por tanto de tu enfermedad, que no le puedes dar la responsabilidad a otras cosas que no dependen de ti. Coincido completamente con Marina. Aunque duela, esa frase es real. Yo no me voy a poner fuerte dándole la responsabilidad a la proteína en polvo, porque no me voy a poner fuerte así y ya está. Al igual que tú no vas a revertir tu diabetes dándole la responsabilidad a los Zempic, al libro este, no. Tú eres el único responsable de tus acciones. Si tú no lo llevas a cabo, no vas a conseguir resultados. Ni viendo vídeos de médicos que dicen que dejes de comer hidratos. Totalmente. Entonces espero que este podcast os haya ayudado sobre todo a eso, que dejéis vuestro like y os suscribáis y os dejaré también las redes sociales de Marina para que también la podáis seguir por Instagram. Cuando ya empiece en YouTube, pues ya ella os lo dirá. Genial. Pues bueno, Marina, un Muchas beso. gracias. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, chao. Chao.